Hey, what's up everybody? It's me, Shin Fujiyama. This is the first week of school here at Villa Soleada, Honduras. This year, because of COVID-19, we've had to start the school year virtually. So we've given out more than 30 laptops from our computer lab to the families here, and we have put Wi-Fi internet throughout the village so that people have access to Wi-Fi 24/7. So right now I'm going to go into the community to ask the kids and some of the family members how the first day of virtual schooling went. Jafet, ahora que terminó el primer día de clases virtuales, ¿cuál fue lo más difícil? Lo más difícil fueron que estuve muy nervioso frente a cámaras, que todos me estén viendo y algunas tareas. ¿Cómo te sentiste cuando todo el mundo te estaba viendo? Me sentía algo raro porque nunca habíamos estado así frente a cámaras. ¿Verdad? O sea, ¿cómo parecían tus compañeros en Zoom? ¿Se parecían más grandes o más pequeños? Más grandes. ¿Más viejitos? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia meterte en sus plataformas nuevas? Fue bien. ¿No tuvo problemas para entrar y nada de eso? No. Hay varios alumnos que dijeron que no podían entrar bien. No, Miguel me dijo que mirara algunos videos. Ajá. Y me enseñó a entrar a la plataforma y yo entré solo esta vez. ¿Solo, sin ayuda? Sin ayuda. ¿Cómo te sentiste cuando pudiste hacerlo solo? Me sentí que ya había aprendido y que era un buen... Mucho viento, ¿no? José, ¿en qué grado estamos? Kinder, ¿verdad? Kinder. José, ¿cómo fue la experiencia hoy de recibir clases por la computadora? Nada. ¿Cómo así nada? ¿Pero no pudiste entrar o no? ¿No le funcionó? ¿No le funcionó? No funcionó. ¿Estás jugando con tu pelota? ¿Esa pelota de quién? Mía. ¿Y por qué la tiene ella? Alicia, cuando entraste en tu plataforma hoy, ¿cuál fue lo más difícil? ¿Qué pasó? En matemática, las divisiones me cuesta un poquito darlas, así que me costó más las divisiones. ¿Será que más difícil o más fácil en pantalla? Más difícil. ¿Por qué? Pantalla más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así sí me siento que la maestra no me está viendo los ojos, me siento que no me están indicando las palabras, solo el audio. Yajaira, ¿tuviste clase hoy virtual? Sí. ¿Y qué fue lo más difícil de la clase virtual de hoy? Física. Física, ¿sí? Pero ¿cómo hace clase de física virtualmente? ¿Cómo se hace eso? Tiene que hacer pechadas y hacerlo en la pantalla. Sheila, para ti, ¿cómo le ha sido como madre de familia recibir clases virtuales así los niños? Pues un poquito costoso, sí, porque no es como lo mismo que están en el aula con los maestros. Y ahorita lo ha hecho un poquito difícil porque a veces hay errores, ¿me entiendes? Que ver el código, todas estas cosas, uno se enreda todo. Por ejemplo, para enviar las tareas todavía no lo he entendido. ¿Quién estaba viendo en la pantalla? ¿Quién apareció en la pantalla de la computadora? La maestra y las tareas. Ah, ya. ¿Y cómo se veían las maestras? ¿Más jovencitas o...? Joven. Ok, eso es una buena respuesta, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué estudiaste hoy? ¿Qué clases tomaste hoy? Valores. ¿Y qué valores aprendiste hoy? Sobre que debo respetar a los mayores y ¿Qué más? hacer mis quehaceres en la casa. Y de 0 a 10 puntos, ¿cuántos te darías a ti mismo de esos valores? 10. Qué confianza, ¿no? Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a preguntarle a la mamá si es verdad. ¿Cuál fue lo más difícil de las primeras clases virtuales hoy? No sabe. ¿Cuál ha sido lo más difícil? De español y de matemática. Sí. No fue las fácil. ¿Inglés al 100? Sí. Pero no tuvo problemas técnicas para poder lograr entrar en las páginas y cosas así. Sí, tuve problemas. ¿Cómo qué problema? No la agarraba la computadora, el Zoom y no la podía agarrar, entonces me costó demasiado. Para entrar en Zoom. Pero al final logró. Sí. ¿Y valía la pena? ¿No tuviste problemas para entrar a los programas y plataformas? Sí.
Él me tuvo que ayudar al vecino. ¿Quién te ayudó? Él. No, el vecino. Eso, muy bien, Ariel. No, él no. Él no. No, él no. David fue. Ah, David le ayudó. Excelente. Y me contaron tu vecina que cuando ella no pudo entrar en su sistema en la plataforma, el vecino David le ayudó. ¿Cómo le fue eso? Ya no podía, le ayudé, pues. Ingresé el código. No llevaba cuál era y le ayudé. ¿Y tú dónde aprendiste todo eso, que es tan complicado? En la escuela, cuando lo daban el computer. Lorena, Ceci, disculpe la molestia. ¿En qué estamos ahorita? ¿En qué clases? En tecnología, pero la maestra no lo mandó. No mandó el link. ¿Estás con problema con el link? Sí. Los demás compañeros están allá, pero ustedes todavía no. No. Por eso las miro bien preocupadas, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo más difícil de las clases virtuales? Todo tranquilo. Nada de problemas, pero no han podido ni entrar, ¿verdad? Sí, pero el calor no cree que aquel calor es difícil. Aquí está haciendo gran calor. Yo miro que el ventilador lo tiene bien cerquita, ¿verdad? Sí. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Joche? Estamos recibiendo clases por Zoom con el maestro Mr. Portillo y con mis compañeros aquí Excelente. presentes. ¿Qué ha sido lo más difícil de las primeras clases virtuales? Nada. Todo fácil, Está ¿verdad? Está fácil. No, para Joche nada difícil. ¿Y cuál prefieres más, clases virtuales o clases en vivo? En vivo. ¿Por qué? Todo más fácil también porque así hablamos con los compañeros, así todo. ¿Quién extrañas más de la escuela? A todos. A todos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el inglés? No lo sé. No lo sé controlar. ¿Qué controlar qué? Su lengua se traba cuando Sí. hablas en inglés. Sí, Hay que hacer muchos ejercicios de lengua, ¿sí? sí. Excelente. ¿Y qué clases tomaste hoy, las clases virtuales? Primero tuvimos esa de inglés, después física. ¿Y cómo se hace clase de física virtualmente? ¿Cómo lo hizo hoy? ¿Cómo lo hizo? Solo lo dijeron Que tenía que correr en el lugar y cosas así. Pechadas y todo. sí, ¿Cómo cuántas pechadas? unas 10. Unas 10. ¿Y cómo se sienten los brazos después de todo eso? Doliente un poco. Sí. Sí. Génesis, ¿cuál fue lo más difícil hoy de tu primer día de clases virtuales? Las matemáticas, ¿Y por qué? porque en cuarto grado eran más fáciles y las fracciones eran muy altas y en este grado ya son más altas y más difíciles. ¿Y cómo te sentiste tomar las clases virtuales en vez de en vivo? Más o menos. ¿Sí? ¿Qué fue lo complicado? De que no salían los maestros y no los explicaban bien. Casi no se podían escuchar bien. No. Sí. Sí, ¿verdad? Eso es difícil. ¿Y Sí. cómo te sientes no estar con tus compañeros? Porque no juego con ellos y no me divierto. ¿Verdad? En la casa. ¿Con quién juegas entonces en la casa? Con mis hermanos Sí. ¿Y con tu papá? también, Sí. con Vaya, toda pues. mi familia. Muchas gracias. Sí. De 0 a 100, ¿cuánto estabas de nervioso? 1000. Pero pudiste ver los maestros y tus compañeros en la pantalla, ¿bien? Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando los viste por la primera vez? Feliz porque ya días no los miraba. ¿Verdad? ¿Quién habías extrañado más? A la maestra, ¿Cómo se llama? a Miss Marley, Un mensaje para ella. que la quiero mucho y quiero que esté siempre en la escuela dándome clases. Hoy que terminaste el primer día de clases virtuales, ¿cómo fue el proceso para ti? Muy difícil porque no es lo mismo que estar en la escuela, porque tienes que estar pendiente a tu maestro, a lo que te está diciendo, mientras en la escuela ellos te pueden explicar una o 3 o 2 veces, pero ya cuando estás en la computadora no te pueden explicar. ¿Qué fue lo que no entendiste hoy? Sí entendí todo. Lo que sí me costó es entrar a la plataforma de Classroom, Sí, en Google Classroom. ya, ¿Y cómo lo resolviste? viendo videos en YouTube. Bueno, hoy que terminó el primer día de clase virtual, ¿cuál fue lo más difícil? Science, ¿Por qué? because porque no podía entrar a la clase, ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo entrar? porque no se escuchaba nada de lo que tenía el maestro. ¿Pero pudo arreglar eso o cuál fue el problema? El micrófono. Ah, ya. Pero ya cambiaste todo eso y ya. Sí.
Muy bien, pero ¿cómo te sentiste cuando no pude escuchar nada? Mal, porque todos hablaban menos yo. Dios santo, qué bien que lo arreglaron. ¿Y cómo te sentiste cuando viste a tus maestros y compañeros en la pantalla? Nervioso. ¿Verdad? ¿Quién extrañas más allá en la escuela? A las mis, ¿A la Miss? ¿Cómo se llama la Miss? mi senia. Emerson, hoy ya que tuviste tu primer clase virtual aquí en el año escolar en Villa Soleada, ¿cuál fue lo más difícil para ti? Nada. Estuvo todo muy fácil hoy, ¿verdad? Sí. Con ese cerebro que tienes, increíble. ¿Quién de tus amigos más extrañas? Nadie. ¿Y estos no extrañas? Sí. Pero vives con ellos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que tienes ahora que ya que terminó las clases? ¿Qué es eso que tienes? Una cometa. Una cometa. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué? Con hilo. Con hilo y bolsas, ¿verdad? ¿Puede hacer una pruebita aquí? Vamos a ver, vamos a hacer, Emerson va a hacer una pruebita. ¿Cómo se siente que normalmente estarías dentro de la escuela con tus compañeros? Ahora, infelizmente, tenemos que tomar las clases virtualmente. Sí. ¿Cómo te sientes la diferencia? Pues se siente un poco extraño estar lejos de tus compañeros y de las maestras, pero esto se va a ir resolviendo poco a poco. Kevin, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy cuando quisiste tomar las clases de clases virtuales? Quería ingresar en clases virtuales y no pude. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se había puesto un virus en la compu. Había puesto un virus. ¿El internet cómo le está funcionando? Eso sí. Está bien, Pero la compu no está muy bueno. no está muy buena. Bueno, vamos a reparar esto a lo más rápido posible para que pueda estudiar otra vez, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estabas preocupado? Sí, De 0 a 100, ¿cuánto estaba preocupado? de 0. 100, va, 100, mejor dicho. Vale, Kevin. Ay, disculpe el problema, ¿va? Vamos a reparar eso. Sí. Va. Catherine, ¿qué fue lo más difícil hoy en el primer día de clases virtuales? Nada, porque todo lo hice bien, claro. Vamos a ver qué tenemos aquí, vamos a ver. Esto es de clases de... Valores, cívica creo, ¿verdad? ¿Y qué aprendió hoy en clases de valores? Que hay que respetar a los mayores, tengo que ordenar todo y tengo que ser muy respetuosa con todo. ¿Pero qué prefieres las clases virtuales o en vivo? No, así virtual está más mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de jugar, después de hacer la tarea uno se queda jugando, pues. ¿Qué juegas? ¿Qué te gusta jugar? Pennywise Kill Everyone. ¿Y Free Fire? También. Ok, señor, estoy interrumpiendo un juego que se llama Free Fire. Sí, está jugando Free Fire. ¿En qué grado estamos? Noveno. ¿Cómo fue el proceso hoy? Pues estuvo bien. Pero cuénteme del proceso, ¿cómo fue? Me levanté en la mañana a las 7. Vine a agarrar la computadora, metí el link y normal la clase, pues. ¿No tuvo problemas con el link? No, nada de problema. ¿Y qué fue lo más importante que aprendió hoy? En realidad, nada. ¿Qué fue lo más difícil hoy del primer día de clases virtuales? Pues la verdad, levantarme. ¿A qué hora se levantó? 7 a.m. ¿Y normalmente a qué hora? 11 p.m. 11 a.m. 11 a.m. Y Elena, hoy que terminaste el primer día de clase virtual, ¿cuál fue lo más difícil? Fue la clase de matemáticas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque teníamos que escribir muy rápido, porque el tiempo... Hasta el pelo para atrás. Era muy poquito tiempo el que teníamos. ¿Y cómo te sentiste cuando el tiempo se iba acabando? Me sentía muy... ¿Muy nerviosa? Muy nerviosa. Sí. ¿Pero lo terminaste bien a tiempo? Sí, ¿Y no tuviste problemas en entrar en las plataformas? No. No, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban las plataformas de hoy? Ahora las clases fueron... ¿Por Zoom lo hicieron? Sí. Fueron matemáticas, PI, español y... ¿Pero cómo haces física virtualmente? Ahora solamente nos estaban explicando lo que íbamos a hacer para la otra clase siguiente. ¿Tiene que grabar haciendo pechadas al siguiente? No, solo vamos a hacer ejercicios así como estirar y calentar. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama su mascota aquí? Se llama Vicky. Vicky, ¿verdad? Bueno, saludos a Vicky. ¿Estabas nerviosa haciendo las clases así, todo en pantalla? Sí, ¿verdad?
¿Y qué prefieres? ¿Clases en vivo o virtual? En vivo. ¿Por qué? En vivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí me puedo divertir como compañero. Por ejemplo, ¿quién extrañas más? A mi maestra Ana y mi compañera Ronta. Sí, ¿verdad? ¿Ya cuando termina todo eso? Y Michelle. Y Michelle también. Cuando termina todo eso, vas a poder ver todos ellos, ¿sí? Sí. Sí. Vale, pues. Muchas gracias. ¿Y explícame qué estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos en una clase de artística. Artística, pero no te hace difícil hacer eso virtualmente. Sí, un poco. ¿Cómo así? ¿Qué tienen que hacer artísticamente? O sea, no nos entendemos mucho. Porque a veces el internet no lo va bien. ¿Está un poco mal el señal hoy? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué ha sido lo más difícil de las clases virtuales en tu primer día ahorita? No, por ahorita nada. ¿Todo al 100? Sí, todo bien. ¿Pero cuál prefieres más? ¿Clases virtuales o clases en vivo? En vivo mejor. ¿Por qué? Pues les entendemos más. ¿Verdad? Por la pantalla no es al 100, ¿verdad? No. Sí. Y extrañas a tus compañeros, me imagino, ¿verdad? Sí, los extraño mucho. ¿Cómo se siente con la laptop? Muy bueno. ¿Bien? ¿Está funcionando bien? Sí, está funcionando bien. Sí. ¿Tiene algún problema? Solo nos avisa, ¿sí? Y internet, vamos a ver qué tal el internet, que está un poco lento. ¿Pero allá está funcionando bien? Sí, ahorita está funcionando. Que por rato se va, ¿verdad? Sí. Sí. So I had a chance to talk with many families and many students from the school, and some of the kids seem to have no problems using the new virtual schooling platforms. Some of the other kids I found out were having some difficulties, some technical issues with the platform, with the links that they had. So we're going to work on that. And unfortunately, the one technician that we have, the one IT technician that we have here in the community has COVID and is unable to show up to work right now. But hopefully as soon as he gets better, we'll be able to help all of our students. So it's been a mix of good and bad things, but I think we're off to a pretty decent start. Just got to get those kids who are having technical problems the help that they need.